Bueno, acá vamos a ver, como la última parte de esta clase, qué factores pueden interferir en el filtrado glomerular disminuyendo su tasa de filtración, que pueden ser factores fisiopatológicos. Se los cuento para que tengan una idea general de los patológicos. Una nefropatía, es decir, que hay un daño en el nefrón, donde no funciona bien el nefrón, entonces el filtrado glomerular va a estar disminuido, que puede ser por causa de una diabetes o por hipertensión arterial, donde se dañan mucho los capilares glomerulares por los cambios de presión. Se pueden obstruir las vías urinarias cuando hay una litiasis, que hay cálculos, piedritas en los riñones. Al taparse la circulación renal, se disminuye también el filtrado glomerular. Al disminuir el filtrado glomerular, chicos, lo que sucede es que tenemos una cierta cantidad de líquido de sangre que circula por el organismo y la cantidad que se excreta debe ser constante para mantener el equilibrio. Si nosotros tenemos mucho líquido circulando y tenemos poca filtrado glomerular y por lo tanto poca eliminación, poca formación y poca eliminación de orina, ese líquido comienza a retenerse dentro del cuerpo y se da justamente retención de líquido. Y se van alterando las funciones de otros órganos. Por eso es importante de que la cantidad de líquido que se ingiera esté en equilibrio con la cantidad de líquido que se elimine. Por eso tratamos de comprender cuáles son las causas que pueden disminuir el filtrado glomerular. Si hay una menor cantidad de flujo renal sanguíneo, llega menos cantidad de sangre al riñón, al tener menos volumen de sangre hay menor filtrado glomerular. Si hay más cantidad de proteínas plasmáticas, también vamos a tener menor filtrado glomerular, porque estas proteínas van a permitir de que el líquido se distribuya de otra manera, por tanto el filtrado va a estar disminuido. Distintas actividades del sistema nervioso simpático, que después vamos a ver cuál es, y hormonas vasoconstrictoras como la noradrenalina y las endotelinas, al generar vasoconstricción, lo que permiten es que llegue menos cantidad de líquido y por lo tanto haya menos filtrado glomerular. Los cambios opuestos a estos favorecen el aumento del filtrado glomerular, ¿no? Es una relación inversa. Acá vamos a ver un poquito de lo que les decía recién. Hay una autorregulación del filtrado glomerular. El riñón siempre tiende a autorregularse como primer mecanismo de control. Nosotros lo que sabemos es que se filtran por día aproximadamente 180 litros. Esa es la cantidad de líquido de sangre que pasa por el riñón por día. Se va a filtrar y se va a reabsorber en los túbulos 178,5 litros por día, dando como lugar un balance positivo de un litro y medio por día, que es la cantidad de orina que se excreta. Se cree que esto en condiciones constantes es la cantidad de orina que se forma por día. Está relacionado también con la cantidad de líquido. Si se ingiere más cantidad de líquido, se excreta más cantidad de líquido. Acuérdense que siempre se busca el riñón, una de las funciones que tiene es mantener el balance hidroelectrolítico. Es decir, que eliminar la cantidad de líquido similar a la cantidad de líquido que se consume, que se ingiere. Esto debe ser constante, se debe mantener en forma constante para mantener el equilibrio. Y si aumenta o disminuye el filtrado glomerular, se ve afectado el volumen total del plasma. Acá va el motivo de por qué estudiamos las variaciones que tiene el filtrado glomerular, porque puede alterar la cantidad de volumen de líquido que tiene el plasma y puede perjudicar las funciones de otros órganos. Hay distintos mecanismos para poder controlar esto, para la autorregulación del filtrado dentro del glomérulo, que son mecanismos de retroalimentación túbulo glomerular, que hay un mecanismo de autorregulación hacia la arteriola aferente y uno hacia la arteriola eferente, y el complejo yuxtaglomerular. ¿Se acuerdan que les había dicho que a nivel el asa de Henle, del segmento grueso del asa de Henle, hay un conjunto de células especializadas que se la denomina mácula densa, que forman como un sistema de sensor que va a identificar
el cloruro de sodio para poder determinar si tiene que regularse de una forma u otra el filtrado glomerular. Ahora vamos a ver un poquito mejor estos sistemas de autorregulación. Pero fíjense que si el filtrado glomerular aumenta o disminuye, el propio órgano genera un mecanismo de autorregulación para que esto se mantenga constante, para que este balance positivo de excreción de orina se mantenga constante a lo largo del día. Y acá está la autorregulación. Vamos a partir de dos acciones contrapuestas. Si en primer lugar aumenta la presión arterial, habíamos dicho que al aumentar la presión arterial llegaba más cantidad de líquido sanguíneo hacia el glomérulo, por lo tanto aumenta la presión capilar glomerular y aumenta la tasa de filtrado glomerular. Esto significa, entonces, llega más cantidad de sangre porque está aumentada la presión arterial, hay mayor tasa de filtrado glomerular. Y si hay mayor tasa de filtrado glomerular, este balance positivo va a aumentar. Si yo estoy filtrando más cantidad de agua y estoy eliminando más cantidad de agua, voy a excretar más cantidad de orina. Entonces, lo que tenemos que buscar es mantenerlo constante, lo tenemos que regular. Entonces, al aumentar la tasa de filtrado glomerular, también, más allá de filtrarse más cantidad de agua, de líquido, se filtran más cantidad de sustancias. Entre esas, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es identificado en la mácula densa, en estas células especializadas que están en el asa de Henle, y van a generar una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción va a permitir que aumente la resistencia de la arteriola aferente. Entonces, al aumentar la resistencia de la arteriola aferente, en esta condición vamos a generar una disminución, vamos a permitir de que llegue, a favorecer de que llegue menos cantidad de líquido. Entonces va a disminuir el volumen o la tasa de filtrado glomerular. Vamos a estar en esta condición. Y ven acá como este aumento de la resistencia de la arteriola aferente va a permitir inhibir o producir el efecto contrario, de que disminuya la tasa de filtrado glomerular. Por eso es un mecanismo de autorregulación negativo en este caso. Va a producir el efecto contrario, ¿sí? Resumidamente, estamos entonces en una situación normal donde empieza a aumentar la presión arterial. Al aumentar la presión arterial hay mayor tasa de filtrado glomerular. Llega más sangre, se filtra más cantidad de sangre, por lo tanto se va a eliminar más cantidad de orina. Pero tenemos que regularlo para que la eliminación sea constante y esté en equilibrio. Entonces, las células que están en la mácula densa van a sensar mayor cantidad de líquido y también por ende de cloruro de sodio y van a generar una sustancia vasoconstrictora y va a permitir que se dé esta situación, que aumente la resistencia en la arteriola aferente, en la arteriola de entrada. Al aumentar esta resistencia, disminuye el flujo sanguíneo, llega a menos cantidad de sangre y se filtra menos. Entonces compensamos ese aumento de filtrado glomerular disminuyendo, produciendo el efecto contrario. Vamos a la otra condición. Está disminuida la presión arterial. Llega menos cantidad de volumen sanguíneo, entonces la presión capilar glomerular también va a estar disminuida. Por lo tanto, la tasa de filtrado glomerular va a estar disminuida también. Vamos a tener menos cantidad de líquido. Se va a formar menos cantidad de orina. Va a haber una disminución del cloruro de sodio a nivel de la mácula densa. Estas células van a sensar, acuérdense que actúan como sensores, van a sensar esa disminución y van a activar dos caminos. Uno es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que esto lo vamos a ver en profundidad en la clase que viene, pero van a ser unas cascadas de activaciones enzimáticas donde va a aumentar la cantidad de renina, va a activar la angiotensina 2 y la angiotensina lo que va a hacer es aumentar la resistencia de la arteriola, pero de la eferente.
de la otra arteriola, la de salida. Y por otro lado, en conjunto, van a actuar en conjunto, van a secretar sustancias vasodilatadoras que van a disminuir la resistencia de la arteriola aferente. Entonces, esto va a dar como lugar el aumento de la tasa de filtrado glomerular y esto también va a producir el aumento, va a producir el efecto contrario. Por eso acá figura como que inhibe la disminución, por lo tanto aumenta la tasa de filtrado. Entonces, si estamos en la situación de que aumenta la angiotensina de la arteriola eferente, vamos a estar ¿dónde? Para que aumente el filtrado glomerular, vamos a hacer acá vasoconstricción en la arteriola eferente y esto va a producir que se filtre más cantidad de líquido porque estábamos en la condición que se estaba filtrando menos y a su vez vamos a producir, que acá no hay ninguna imagen, pero vamos a producir una vasodilatación en la arteriola aferente. Ustedes piensen que esta agranda su volumen, o su capacidad, y esta lo disminuye. Entonces, de esa forma se ve compensado la filtración glomerular y puede aumentar. Aumenta la tasa de filtrado glomerular. Para producir el efecto contrario al que se estaba produciendo, ¿sí? Cuestión de leerlo varias veces hasta que quede y comprenderlo. Las otras dos partes del proceso que me quedan era la reabsorción de sustancias en los túbulos y la secreción de sustancias hacia los túbulos. La etapa de la filtración se produce acá. Después vemos que la orina que se empieza a formar empieza a circular por los distintos túbulos hasta dar lugar al túbulo colector, que es el que va a llevar hacia la orina hacia el uréter. Acá será la primera etapa de la formación, pero la orina termina de concentrarse a nivel del recorrido de todos los túbulos, con secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos y desde los túbulos hacia la sangre. Van a ver acá, como indican las flechas, hay un continuo de sustancias. ¿De qué? De cloruro de sodio, o de sodio o de cloruro de sodio en conjunto, de urea, de agua, de distintos iones, que van a ir pasando de un lado a otro según las necesidades del organismo hasta que se terminen de concentrar. Si hay sustancias que se filtraron, por ejemplo, aminoácidos pequeños, glucosa o algunos ácidos grasos pequeños que se filtraron de la cápsula de Bowman, van a tener la posibilidad de reabsorberse a nivel de los túbulos y pasar a la sangre de nuevo, pues son sustancias que se necesitan. Y si a nivel de la sangre hay distintas sustancias que no se necesitan, como la urea, van a tener la posibilidad de pasar hacia los túbulos para terminar de formar la orina y excretarse. Bueno, espero que haya sido clara la explicación. Completen con la bibliografía del Guyton y completen con las explicaciones generales del video y muchas imágenes. Comprender cómo es la anatomía del riñón para comprender cómo es la fisiología. Muchas gracias y buena semana.